Maranata, mis queridos hermanos, bienvenidos a otro estudio de la Escuela Sabática. Hoy estudiaremos la lección número 2 de nuestra lección de la Escuela Sabática, Hacer amigos para Dios. Pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, quiero hablarles de los nuevos folletos de Amazing Facts. Son 11 folletos que acabamos de crear y que pueden obtener totalmente gratis. Si usted desea una copia impresa puede llamar al 1-866-STUDY-MORE o al 1-866-788-3966, solo para los Estados Unidos y sus territorios. Enviaremos una copia impresa de estos nuevos folletos de Amazing Facts, 11 en total. Lamentablemente esta oferta es únicamente válida en los Estados Unidos o en sus territorios. Con eso en mente, entremos de lleno en nuestro repaso semanal, no sin antes hacer una palabra de oración. Padre Celestial, le damos las gracias de nuevo por otro hermoso día que nos da de vida. Te agradecemos por el privilegio y el honor que nos da de adorarte, alabarte y glorificarte en tu día santo. Y rogamos, Padre, ahora que nos disponemos a repasar la lección, que tu Espíritu nos guíe, nos fortalece y coloque y selle tu verdad en nuestros corazones. Padre, así como tu amor, tu gracia y misericordia. Gracias una vez más por ese privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para los que no me conocen, soy el pastor Carlos Mullori, director de AFCO aquí en Amazing Facts, es decir, el Centro de Evangelismo de Amazing Facts. También soy un predicador asociado bilingüe y el día de hoy compartiré con usted la lección número 2, que se titula El poder del testimonio personal. El texto de memoria para esta semana, para aquellos que deseen leerlo conmigo, está en el capítulo 4 de Hechos, versos 20. Y dice, porque no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. ¿Cierto? Cuando estoy a cargo del repaso de la lección, siempre me gusta prestar atención al título, ya que el título nos da un trasfondo de lo que vamos a estudiar y por eso parte del título es Testigos Encantadores. Y no sé acerca de ustedes, pero la primera vez que vi esa palabra atractivo o atractiva no tenía menor idea de lo que significaba, así que busqué la palabra en el diccionario para saber lo que significaba, y no precisamente esta vez, pero tenemos también en Amazing Facts un recurso llamado Winsome Witnessing. Eso fue hace tiempo, y el significado de ser atractivo significa ser atrayente en apariencia o carácter. Eso es lo que significa la palabra atractivo, y si notamos, de ahí es de donde viene la palabra guapo en inglés, es atractivo o atrayentemente visual. Por lo tanto, eso es lo que significa guapo, ser atractivo o atrayente. La palabra testigo, de testigos encantadores, se define como alguien que tiene conocimiento o evidencia sobre un asunto. En temas legislativos, un testigo es alguien que voluntariamente o bajo coacción aporta pruebas o testimonios, ya sean orales o escritas, de lo que sabe o afirma saber. De modo que parte del título de esta lección habla de un testigo atractivo, ¿cierto? Hace alusiones a alguien que tiene pruebas, es decir, atrae a la gente en el marco de algo que sabemos o algo que decimos saber. Así que cuando se busca un testigo es necesario asegurarse de que el testigo es respetable, que tiene la credibilidad, el carácter y las pruebas necesarias. Hago notar que estamos hablando de manera general en este contexto y poniendo el tema en un contexto religioso ahora. Es un testimonio atractivo, lo cual significa que hay un atractivo en dicho testimonio. Hay un atractivo en compartir cómo Dios ha trabajado en nuestra vida, en mi vida y lo que Dios está haciendo en ella, y de esa manera nuestra credibilidad y la evidencia de aquello que afirmo es poderoso. Lo mismo aplica para la palabra testimonio. Parte del título dice el poder del testimonio personal. Un testimonio es una declaración formal escrita o hablada, especialmente una dada en un tribunal de justicia. Es una evidencia o prueba proporcionada por las existencias o apariencias de algo. Así que cuando ponemos todo esto en contexto, lo que nos está diciendo es que nuestro testimonio es una evidencia atractiva. Nuestro testimonio personal es una forma de proclamar de una manera atractiva quién es Dios, qué Él ha hecho y qué puede hacer Dios y qué está haciendo en nuestras vidas. Por lo tanto, encuentro fascinante el concepto de testigo y testimonio y evidencia. Todo esto tiene que ver con la terminología legal, ¿verdad? Y aplica a los juicios civiles, administrativos o penales. Está asociado con un juicio. Cuando nos preguntamos cuál es el propósito de un juicio, pues bien, el propósito de un juicio es encontrar la verdad, ¿cierto o no?
Existe una acusación, hay pruebas presentadas a favor o en contra de algo o alguien, y así que lo que se hace en un juicio es determinar si la acusación que se presentó era exacta, real o verdadera. Esta terminología que se utiliza en el ámbito jurídico nos dice que la Biblia también nos está dando un fundamento jurídico o alguna terminología legal para las cosas que acontecen en las Escrituras, ¿no es cierto? Así que si esto se aplica principalmente en los juicios, entonces la pregunta que debemos formularnos es, ¿hay un juicio en las Escrituras, mis amados? ¿Alguien está siendo juzgado en las Escrituras? Bien, sabemos que en esta gran controversia, este gran conflicto cósmico, el carácter de Dios ha sido señalado, ¿cierto o no? Recordemos que desde el principio el enemigo Lucifer, Satanás, estaba acusando a Dios, asegurando que Dios no era digno de ser soberano. Es decir, estaba atacando el carácter de Dios, decía que Dios era déspota y arbitrario, ¿verdad? Era un dictador que imponía su voluntad a través de leyes a placer. Esa fue la acusación que el diablo le hizo a Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? No lo destruye porque sabemos que eso no habría resuelto nada, pero ¿qué hace Dios? Él dice, bien, dejemos que esto se desarrolle en un estilo de juicio. Es como si Dios hubiera dicho, has presentado tu evidencia ahora, yo voy a presentar y mostrar mi evidencia con respecto a mi carácter. Y entonces, ¿qué dice sobre nosotros? Nos está diciendo que somos testigos y que estamos aquí para abogar, defender, sembrar la verdad con respecto al carácter de Dios y demostrar quién es Dios realmente. En lo personal me resulta fascinante todo el contexto que se desarrolla en un juicio. Tuve la oportunidad de estudiar leyes y criminología en mi licenciatura, así que el concepto me resulta familiar, el presentar evidencia, etc. Les pregunto, ¿es Dios digno? ¿Merece reinar soberano sobre esta tierra, sobre el universo? ¿Es digno de recibir nuestra adoración, de recibir nuestra rendición, de recibir nuestras vidas? Y es así, mis amados, como entra en juego el concepto de nuestro testimonio personal. ¿Por qué digo eso? Nuestra lección dice que la gente en ocasiones puede entrar en controversias con otras personas debido a algún tipo de fundamento teológico. Y aclaro que no fomento el entrar en controversias. No fuimos llamados a ganar debates, fuimos llamados a ganar almas. Pero en ocasiones, cuando estás hablando con alguien y presentas las evidencias acerca de tu conjunto de creencias y doctrinas, la gente tiende a refutarlo, ¿verdad? Algunas inclusive usan textos modificados y sacan las cosas de contexto y tratan de debatir lo que está tratando de decir y lo que estás tratando de presentar. Por lo contrario, amados, es muy difícil debatir un testimonio. El testimonio personal de cada uno de nosotros es imposible de debatir. Por ejemplo, hay una historia sobre una iglesia que se abrió en una ciudad muy cosmopolita, muy avanzada, alta, considerada de alta sociedad, donde habita gente muy educada. Cierto día, esta iglesia decidió organizar un debate moderno y así traer a los profesionales y los académicos que estaban en el área, apelando a su intelecto y de esta manera, de cierto modo, llegar a ellos, ¿no? El debate consistía en contrastar el ateísmo y el teísmo. La idea de este debate era presentar los argumentos a favor y en contra de estos con el fin de atraer a la gente más prominente. La historia cuenta que convocaron a algunos doctores y eruditos cristianos para hablar acerca del creacionismo, la evolución, el postmodernismo y toda esta terminología que debatimos a veces en entornos religiosos. Entre la multitud había un abogado ateo. La historia cuenta que mientras la presentación se desarrollaba, cuando hicieron preguntas al público, este personaje, este abogado, se levantó y tomó el micrófono. Y basado en todo lo que había hablado o dicho durante el debate, refutó cada argumento. Simplemente los atacó. Fue directo al núcleo de todo y usó su propia perspectiva atea. Sus propios argumentos a favor del naturalismo, también al favor del ateísmo y también al favor de la evolución. Y contendió cada punto con saña. Cuenta la historia que todo el mundo se quedó atónito debido a su estilo tan convincente. Era tan asertivo, tan elocuente en su forma de hablar que la gente estaba aturdida e intimidada. Se decían entre ellos, muy bien, ¿puede este personaje convencer a algunos de los cristianos que están entre nosotros, cristianos que son parte de la iglesia?
Entre todo el caos, mientras todo el mundo estaba aturdido y en silencio, un anciano insignificante levantó su mano, se levantó y tomó el micrófono. El anciano dijo: ¿saben? Yo no me crié en esta ciudad, me crié como un granjero. No fui a la escuela secundaria, ni a la preparatoria tampoco. No fui a ninguna de las universidades elegantes en las que están todos ustedes, dijo el anciano. No estudié todos estos conceptos, no soy tan elocuente, no puedo expresar terminologías y no tengo todo el conocimiento que cada uno de ustedes tienen. Pero hay algo que sí tengo, dijo el anciano. No sé mucho de lo que están hablando, pero sé que Dios existe y que es poderoso. ¿Saben cómo sé esto?, preguntó el anciano. Porque yo solía ser un borracho, solía golpear a mi esposa, solía gastar todo mi dinero en apuestas, solía hacer un sinfín de cosas horribles. Era un desastre y toqué fondo en la sociedad. En ese momento le di a Cristo la oportunidad de estar en mi vida y le di la oportunidad porque iba a perderlo todo. Mi esposa me había dejado, mis hijos no me respetaban, lo había perdido todo. Mi negocio estaba por los suelos. En ese momento le di a Jesucristo una oportunidad y desde ese momento hasta hoy he sido un hombre nuevo. He sido cambiado y transformado. Ya no participo de las costumbres del mundo como solía hacerlo anteriormente. Mi matrimonio ha sido restaurado, mis hijos han sido restaurados, mi negocio ha sido restaurado. Soy un hombre nuevo. Así que aunque no pueda expresar elocuentemente y presentar todos los argumentos como ustedes, caballeros, tengo el poder de dar testimonio y decir que Dios está vivo porque lo he experimentado en carne propia. ¿No decimos amén a eso? No hay forma de debatir dicho testimonio. Puede que no estés de acuerdo con ello, puedes pensar que es algún tipo de superstición, pero al final de cuentas el poder y el impacto de un testimonio personal va más allá de argumentos elaborados y elocuentes de grandes títulos académicos. Esto no significa que no sea bueno estudiar, no significa que no sea bueno ir a las universidades, pero el mensaje medular de esto es que entregar a Dios donde podemos entregarnos a Dios, donde podemos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas de tal manera que estamos dispuestos a compartir y mostrar a otros quién es Dios. A eso nos referimos cuando hablamos de un testimonio atractivo. La gente se siente atraída a ver y a notar el poder con el que Dios ha obrado en nuestro corazón. Mis amados, antes de querer convencer a la gente de nuestras doctrinas, nuestras creencias, las cosas que tanto apreciamos, la misión y el propósito de la iglesia, primero tienen que ver el amor de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser capaces de testificar y así ellos pueden ver lo que decimos y cómo vivimos. Es un sermón superior. Nuestra vida es un púlpito. Y por eso cuando la gente ve nuestro testimonio, cuando ven el poder de Dios en nuestras vidas, es lo que los convence, eso es lo que los atrae. Y una vez que están convencidos de nuestra fidelidad, una vez que están convencidos de que somos personas genuinas, entonces, mis amados, solo entonces eso abre la puerta para compartir con ellos en qué creemos y por qué vivimos de manera distinta. Esa es la clave, mis amados. El capítulo 24 de San Mateo, aquí en el versículo 14, dice que el Evangelio del Reino será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. De modo que es por medio de nuestro testimonio, como bien dice Mateo, que este Evangelio contenido en Apocalipsis capítulo 14, versículo 16, el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12, dice en Mateo 24 que ese evangelio del mundo será predicado como un testimonio. Es que la gente va a ver lo que nosotros creemos, lo van a ver manifestado en nuestras vidas diarias. Y creo que es fascinante, y acompáñenme a buscar en el capítulo 3 de Apocalipsis, el apóstol Juan usa una frase bastante única cuando habla de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, noten lo que dice en el versículo número 14. Exacto, el número 14, Apocalipsis 3, versículo 14. También lo dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 5, pero me gusta en particular cómo lo dice aquí. Apocalipsis capítulo 3, 14 nos dice: y el ángel de la iglesia de la Odisea escribe estas cosas, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Llama a Jesús y Jesús mismo se autodenomina el testigo fiel y verdadero. La pregunta obligada entonces es: ¿de qué es Jesús el testigo fiel y verdadero?
Mis amados, Jesús es el testigo fiel y verdadero del amor de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Él mismo es la demostración del amor de Dios, no de que nosotros amamos a Dios, sino de que Él nos amó y envió a su Hijo. Jesús es la mayor manifestación, la mayor evidencia del amor de Dios por la humanidad, porque envió lo más preciado que tenía, es decir, Jesucristo. Y por ese motivo Jesús es el testigo fiel y verdadero, porque a través de su vida y su testimonio da un relato verídico de quién es Dios, de su carácter, de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Es simplemente hermoso cuando se vincula a Jesús con este concepto del testimonio verdadero y poderoso, porque lo que esto enseña es que nosotros también podemos y debemos dar testimonio. De modo que la pregunta que yo mismo me formulé es, ¿soy yo un testigo verdadero y fiel? Porque noten que la implicación aquí es que si hay testigos fieles y verdaderos, entonces eso significa que también hay testigos falsos e infieles. Asegurémonos de ser testigos fieles y verdaderos. De eso precisamente trata, de hecho, la lección de esta semana. Una gran lección, por cierto. Y es interesante porque cuando entramos en materia nos preguntamos quiénes fueron las primeras personas que fueron enviadas a testificar. ¿Quiénes fueron las primeras personas que fueron enviadas para dar testimonio del amor de Dios y del poder de Dios? Y probablemente pensemos, debió haber sido Pedro, Pablo o Juan o algunos de los discípulos. Es interesante notar que el primer misionero que Cristo envió para hacer la obra fue ¿quién? Fue el hombre poseído por los demonios. Acompáñenme a buscar eso en Marcos capítulo 5, versículo 15 en adelante. Allí encontramos la historia del hombre que estaba poseído por un demonio. La historia relata, para aquellos que la han leído antes, que fue un acontecimiento terrible. Cuenta que el hombre estaba siendo poseído por una legión de demonios y se estima que una legión en el ejército romano estaba compuesta por alrededor de 6,000 soldados. Entonces, este hombre estaba abrumadoramente poseído por demonios. Se encontraba desnudo, era una escena desgarradora. Notemos lo que se dice aquí en Marcos capítulo 5, versículo 15. Entonces se encontraron a Jesús y vieron al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Notemos la transformación. Estaba desnudo, estaba atado, o al menos habían intentado atarlo, pero rompió las cadenas. Ahora estaba sentado en silencio, vestido y en su sano juicio. Eso significa que estaba en paz, estaba sobrio, reflexivo. Y el versículo sigue diciendo, y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto la transformación de este hombre. Sigue diciendo, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera a la región. Entonces, podemos ver que estas personas eran testigos de la transformación de este hombre que había estado poseído por el demonio. Vieron la vida que llevaba antes de que Jesús obrara el milagro. Vieron que era un esclavo de Satanás. La palabra de Dios sigue diciendo, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Notemos que este hombre quería ser un discípulo de Cristo. Él quería seguir a Jesucristo. Al llegar al versículo 19 es interesante notar que Cristo no se lo permitiera. Y entonces la pregunta obligada es, ¿por qué no? Bueno, el versículo dice así, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Qué hermosa declaración, mis amados. Veamos una vez más lo que dice, vete. Eso significa que fue enviado. El concepto de ir o ser enviado es una comisión divina en el sentido de ser enviado como embajador, similar a la manera en que un gobierno comisiona a un embajador para ir a representar a esta nación en tierra extranjera. Lo que Jesús le está diciendo aquí es, ve y represéntame, ve y muestra a los demás quién soy yo, ve y habla del reino que deseo establecer en los corazones y en los corazones y en las mentes de los que nos rodean. Quiero que vayas a ser un embajador. Así que este hombre era un discípulo. Era un discípulo ya que cayó en los pies de Cristo. Y estoy seguro de que su rendición no paró allí, sino que Jesús le dio una misión muy específica al decirle, ve, y presten especial atención a lo que dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti.
Mis amados, como cristianos tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no solo de lo que Dios ha hecho, sino de lo que Dios está haciendo ahora mismo. Tenemos que hacerlo tal cual lo hizo este hombre que experimentó una transformación total. Recordemos que toda la región sabía quién era este hombre poseído por el demonio. Todas las ciudades, todos los pueblos de la zona. La Biblia menciona la palabra Decápolis, es decir, eran como 10 ciudades. En esta región de gentiles todos sabían quién era aquel endemoniado, le temían y huían delante de él y recalcó lo que dice la escritura. Cuéntales, recalco una vez más lo que dice las escrituras, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto es hermoso, mis hermanos. Dios tuvo misericordia de aquel hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo había liberado de aquella esclavitud y de esa vida que estaba sometida por el demonio. Dios tuvo compasión. ¿De qué manera? Enviando a su Hijo Jesucristo. Y Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús liberó a ese hombre de esta situación y así la compasión de Dios se manifestó al enviar a su Hijo para librar a este hombre de la situación en la que se encontraba, mis amados. Fue un testimonio sumamente poderoso y hoy Jesús nos dice, ve y sígueme. También nos dice, ve a dar testimonio, ve a hablar a otros, vuelve a la ciudad y da testimonio de las cosas que he hecho. Se cree que en esta región habitada por gentiles, conocida como Decápolis, existían muchos prejuicios hacia los judíos. Bueno, se entiende pues que este hombre regresó a la ciudad y comenzó a hacer ¿qué? Empezó a preparar el terreno. Ahora pongámoslo en el contexto de evangelismo. Al evangelizar no solo llegas a una ciudad y empiezas a predicar, tienes que empezar a hacer un trabajo preliminar, tienes que empezar a preparar los corazones y las mentes. De la misma manera que Juan el Bautista fue enviado a preparar las sendas del Mesías, así también Jesús envió a este hombre a Decápolis. ¿Para qué? Lo envió a relatar lo sucedido, a anunciar el mensaje de compasión y a hablar del amor de Dios que poco tiempo después se manifestaría. Y así como esto nos lleva a pensar que la obra de evangelización que se tenía que hacer en aquella área, solo aquel hombre podría haberlo hecho. Los discípulos no fueron enviados en aquella ocasión ya que tal vez las cosas no habrían salido tan bien. Jesús entendió esto y de hecho el deseado de toda la gente dice que 9 meses después de este suceso, Jesús regresó a la región de Decápolis y adivinen que predicó, fue recibido y lo escucharon. ¿No es eso hermoso, mis amados? Lo hermoso y lo especial de todo esto es que, de hecho, este hombre que estaba poseído por un demonio no era considerado un discípulo de Cristo, no caminaba junto al Maestro, no vivía con Cristo. Aquel hombre no contaba con esas ventajas como los discípulos de ver cómo su carácter se desarrollaba poco a poco. Él solo estaba liberado de manera milagrosa de lo que le oprimía, liberado de lo que fue impuesto por los demonios. Y así como esta curación milagrosa, esta liberación milagrosa que hizo Jesucristo resultó ser tan especial porque este hombre no dudó ni un segundo en contar las maravillas que Dios había hecho en su vida. Mis amados, es ese, pues, el ingrediente indispensable, una vida transformada. Pero para eso debemos tener un conocimiento pleno y una comprensión personal de quién es Dios. Nos resultaría imposible dar testimonio a los demás sobre quién es Dios si nosotros mismos no lo conocemos. Simplemente no podríamos, nunca seríamos convocados a testificar a favor de una persona en un juicio si no conocemos a esa persona. Eso sería simple y sencillamente una pérdida de tiempo. Cuando alguien es convocado como testigo, es porque confía en la credibilidad de aquella persona, creen que cuenta con una información relevante y porque hay una verdad que esa persona está dispuesta a revelar y así aclarar cualquier asunto que se esté liberando en el tribunal. Y eso es lo que hemos sido llamados a hacer, mis amados. Estamos aquí para traer luz al mundo en medio de tanta confusión. ¿Quién es Dios? ¿Dios es bueno? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? ¿Merece Dios reinar soberano? Bien, mis amigos, usted y yo y a través de nuestra vida debemos dar testimonio de esto. Pero para poder ser testigos efectivos y poderosos debemos tener una relación personal con Dios, debemos tener esa conexión íntima con Él. Busquemos juntos ahora en el libro de Salmos un texto que me encanta y que está estrechamente relacionado con nuestro estudio. Salmos en capítulo 40 del versículo 1. Y noten lo que dice aquí Salmos capítulo 40 versículo 1. Salmos capítulo 40 versículo 1 y noten lo que dice aquí. Esperé pacientemente en el Señor y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Esto me recuerda cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto y sigue diciendo de hecho, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso.
Me gusta cómo dice en español. Dice que me sacó de arenas movedizas. Si conocen la experiencia de estar en arenas movedizas, ¿sí, verdad? ¿Qué pasa si quedas atrapados en ellas? Significa la muerte, a menos de que algo inesperado suceda. Es imposible salir de ellas. Mientras más intentes liberarte, más profundamente quedarás atrapado. Y es así como podemos ilustrar lo que sucede en nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta en lo que nos encontramos y decimos, lo he perdido todo, como los discípulos después de que Jesucristo fue crucificado, perdieron la esperanza y exclamaban, ¿qué vamos a hacer? Lo hemos perdido todo. Tenían miedo de ser perseguidos y estaban a punto de rendirse. Muchas veces esa es la experiencia de nuestras vidas. No hay esperanza, no hay nada que pueda salvarnos de la situación en la que estemos. Y en sentido espiritual pensamos en la muerte eterna. Pareciera que no hay nada que pueda evitarla, pero dice la palabra de Dios, esperé pacientemente en el Señor y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Quién representa la roca en la Biblia? Sabemos que representa a Dios, a Jesucristo, amén. Entonces pasamos de estar en una condición de desequilibrio, de riesgo, de náufrago y de vulnerabilidad a ser colocados ahora sobre una roca. Y dice, Él afirmó mis pies. Y en otras palabras, el salmista está diciendo que enderezó su caminar. Noten mis amados, que lo único que podemos hacer es clamar a Dios. Y Él nos rescata del lodo cenagoso. Nos saca de las arenas movedizas, que a la postre significarán nuestra muerte, y nos coloca sobre la roca y endereza nuestros pasos. Este es el concepto de la justificación y santificación explicado perfectamente. Y noten lo que dice en el versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Noten la respuesta del salmista ante la crisis. Me estaba hundiendo, me estaba ahogando, estaba a punto de morir, pero Dios me salvó de esta situación. Dios puso un cántico nuevo en mi boca. Amén. Hay muchas personas que tienen el don del canto, tienen una voz hermosa, pero son pocas las personas que alaban a Dios. Alabar a Dios es poder cantar, testificar, demostrar la belleza de Dios, hablar de lo que el poder de Dios ha estado haciendo, de lo que ha hecho en nuestras vidas, no solo en el pasado, sino también en el futuro. La lección de esta semana también nos habla de María Magdalena y María, la Madre de Jesús, en el día de la resurrección. Busquemos juntos en el libro de Marcos, capítulo 16. Y permítanme compartir algo con ustedes con respecto al testimonio personal. Busquemos el capítulo 16 del libro de Marcos. Vayamos junto al versículo 9. Marcos, capítulo 16, versículo 9. A manera de trasfondo, sabemos que estas mujeres habían ido a embalsamar el cuerpo de Jesucristo. Era domingo en la mañana y se dirigían a la tumba. Dice el capítulo 16 que al llegar vieron a un ángel que les dijo que Jesús que ya no estaba allí, pues había resucitado. Y miren lo que dice el verso 8. Salieron pues apresuradamente y huyeron del sepulcro porque temblaban y se asombraban. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahora el versículo 9 y 10. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Noten algo, mis amados, la Biblia realza el hecho de que Jesús había expulsado 7 demonios de esta mujer. ¿Por qué creen que trae esto a colación? ¿Por qué creen que hace mención en este capítulo de su lado oscuro en la vida? Considero que es por el motivo de la testificación. De ese encuentro que tuvo con Jesucristo cuando fue liberada de nuevo, de los 7 demonios que la tenían en la prostitución, que la tenían viviendo de una manera carnal, sumida en la depresión. Estoy seguro de que no era feliz, como no son felices las personas que sucumben a los deleites de este mundo. Pero la Biblia es clara y menciona que Jesús la había rescatado, menciona su vida pasada, pero después le son dadas pruebas del poder de Dios. De esa manera ella tenía la capacidad de testificar acerca del momento cuando Jesucristo expulsó a estos 7 demonios. Pero aparte de esto, ella también está dando testimonio del presente. Está recibiendo maná fresco recién salido del horno. Maná fresco en el sentido de que Jesús no solo la había salvado, sino que también había resucitado, que nuestro Rey, nuestro Salvador había resucitado. De esa manera, ella no solo da testimonio de su vida pasada, sino también acerca de cómo eso le ha ayudado a compartir un testimonio actual. El testimonio del poder de Dios a levantar a Jesucristo de entre los muertos. Dice también en el versículo 10 y en el versículo 11
Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, no lo creyeron. Entonces, mis amados, es posible que cuando compartamos nuestro testimonio, algunas personas no sean movidas por él. No se preocupen por eso. Nuestro trabajo no es intentar convencer a la gente. Ese, mis hermanos, es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es ser testigos fieles y verdaderos, dar testimonio del poder de Dios y de esa manera la semilla sea sembrada en su corazón o en los corazones de la gente. Así es como las almas son ganadas para Cristo, mis hermanos. Vamos al tema de hecho de María Magdalena. Al tener un testimonio presente, una evidencia actual del poder de Dios, ¿qué hizo inmediatamente después ella? Estaba tan emocionada que fue a decírselo a los discípulos, pensando que ellos también estarían emocionados de saberlo, pero la realidad era otra. Los discípulos tenían miedo. Recuerdo cuando empezaba a andar en los caminos de la iglesia de Dickman en la ciudad de Nueva York. Los miércoles por la noche eran noches de testimonio y oración, y recuerdo que asistía a estos servicios esperando escuchar testimonios, escuchar pruebas del poder de Dios manifestado a través de las vidas de mis hermanos y hermanas de la iglesia. Y recuerdo que iba y cuál era mi sorpresa al ver que prácticamente todo lo que se hacía era presentar peticiones y dar y agradecer a Dios. No me malinterpreten, hay tiempo para todo. Tiempo para presentar peticiones y hay tiempo para mostrar gratitud y agradecimientos a Dios. Pero el propósito específico de ese culto era dar testimonio. Una de las cosas que llamó la atención para mí era muy pocas personas daban testimonio. Nunca olvido que había una hermana ya mayor, que Dios la bendiga, y cada miércoles por la noche durante más de 30 años daba el mismo testimonio. Siempre levantaba la mano y el anciano le concedía la palabra. Ella decía: hermanos, hace 30 años tuve cáncer y Dios me sanó de mi cáncer. Dios me salvó. Y todos los hermanos decían amén, y todos sabían que semana a semana ella haría lo mismo con el mismo testimonio de hace 30 años atrás. En aquel entonces yo era un nuevo converso, era un bebé en la fe, pero todos los demás ya sabían lo que ocurría semana a semana. Era hasta cierto punto cómico para los que iban a estos servicios ver que cómo la hermana daba el mismo testimonio vez tras vez. No me malinterpreten, a lo que voy con esto es que Dios es digno de ser alabado por lo que hizo hace 30 años. Y se puede seguir dando testimonio de esto, pero también asegurémonos de que tenemos maná fresco recién salido del horno. No echemos mano del pan viejo y rancio del pasado. No me malinterpreten, asegurémonos de darle realce al milagro original que Dios hizo, darle fuerza a ese testimonio original que Dios hizo cuando comenzó ese proceso de conversión en nosotros. Dispongámonos a dar constantemente nuevas evidencias del amor de Dios, nuevo poder, y eso solo lo podemos lograr teniendo una relación diaria con Dios. Cuando Dios le dio a Abraham cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela, cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que hacer, dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. No decía que creía en Dios, dice que creyó a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham conocía a Dios. Abraham tenía una relación personal con Dios, y es así como Abraham sigue a Dios, da testimonio y evidencia. ¿A quién? Muestra a los demás su obediencia, su entrega a Dios, y Dios en respuesta lo guía y protege. Y no solo hace eso con Abraham, sino con todos los patriarcas a lo largo de la historia cristiana. Vemos estas pruebas y evidencias y eso solo lo podemos obtener teniendo una relación personal con Dios, una relación íntima de la cual puedes decir: sabes, conozco a esa persona. Donald Trump es nuestro presidente, ¿verdad? No puedo decir que conozco a Donald Trump. Puedo decir que conozco de Donald Trump porque sé quién es, pero él no sabe quién soy yo, ¿cierto? No me conoce y yo tampoco lo conozco personalmente. En casos como este solo puedo guiarme por lo que le veo decir, pero no tengo una relación personal, así que no puedo ir y dar testimonio acerca de esta persona. ¿Por qué? Porque no le conozco. Pero cuando conocemos a Dios, no solo lo conocemos a Él, sino que Dios nos conoce a nosotros. Y cuando eso sucede a través de esa relación es que se va a compartir a Dios, porque cuando lo conoces la belleza de su carácter. Vas y lo dices a otras personas y le cuentas a otros y haces referencia al carácter de Dios. Relatamos a otros de su carácter, y eso es lo que debemos hacer, mis amados. Debemos compartir el carácter de Dios con otros, con todo el mundo en realidad. Hay una hermosa cita en el Deseado de todas las gentes que dice: nuestra confesión
de su fidelidad es el medio elegido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como se dio a conocer a través de los hombres santos de antaño, pero lo que es más eficaz es un testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Es algo sobrenatural, ¿cierto? El poder de Dios para cambiar y transformar es algo que no tiene explicación humana. Es por eso por lo que en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, cuando contemplamos la gloria de Dios, cuando conocemos a Dios a través de su palabra, ¿qué sucede? Dice Jesús en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tenemos esa relación diaria e íntima con Cristo, cuando llegamos a conocerlo, cuando escuchamos las promesas y vemos la manera en que esas promesas se han cumplido en la vida de otras personas y luego empezamos a ver esas promesas cumplidas en nuestras propias vidas, no podemos más que glorificarlo. Nuestras mentes cambian, lo cual significa que nuestro carácter, nuestros paradigmas, la forma en la que pensamos también cambia. Es así como empezamos a ver a Dios bajo una luz diferente. Y al ver a Dios desde un nuevo punto de vista, al ver a Dios desde un nuevo ángulo, el tener una relación, la relación inmediata, es relatarle a los demás acerca de esta paz, esta alegría, esta libertad que hemos experimentado por el medio del poder de Dios. La lección también nos habla acerca del libro de los Hechos. Y notemos que el libro de los Hechos, mis amados, es el libro que testifica del poder del Espíritu Santo, del ministerio de Jesucristo, del poder de Dios. ¿Por qué? Porque recordamos que aquellos mismos discípulos que se acobardaron ante el arresto de Jesucristo y huyeron en momento de adversidad, ¿qué les sucedió, mis amados? Cuando analizamos el libro de Hechos, estos hombres que en ocasión del arresto de Jesús se escandalizaron, a la postre se convirtieron en poderosos testigos de lo que Dios anhelaba hacer. Se convirtieron en poderosos agentes de testificación. Y los capítulos 3 y 4 de los Hechos nos dan el ejemplo de ello. Estos capítulos relatan el milagro realizado por los apóstoles Juan y el apóstol Pedro en ocasión de la sanación del hombre que era paralítico desde su nacimiento. Y la Biblia dice que después de que realizaron el milagro fueron entonces presentados ante los jueces y tribunales. Acompáñenme al libro de los Hechos capítulo 4, busquemos juntos el capítulo 4 de Hechos porque considero que es muy importante revelar el contexto de lo que aquí sucede y la forma en la que se lleva a cabo la testificación. El paralítico acaba de ser sanado y se encontraba proclamando al mundo el milagro obrado en él. El relato bíblico en el capítulo 3 de Hechos dice que este hombre estaba saltando, estaba brincando, se encontraba tan emocionado y el gentío estaba en el templo. Y fue así como todo el mundo fue testigo de este acontecimiento. Miren lo que dice aquí en Hechos capítulo 4, a partir del verso 1. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñen al pueblo y anuncien en Jesús la resurrección de los muertos. Ahora vayamos al versículo 5. Y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos y los ancianos y los escribas. Y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Así que noten que los apóstoles fueron entregados a las más altas autoridades gubernamentales y religiosas de aquella región. Tenemos el sumo sacerdote y a sus séquitos reunidos allí, y los discípulos se encontraban dando ¿qué? Se encontraban dando testimonio, el testimonio de cómo aquel hombre había sido curado. Pedro y Juan estaban ahí dando cuenta del poder de Dios. Noten que las autoridades eclesiales reconocían, identificaban un poder superior obrando en los apóstoles. Reconocen algo diferente, algo interesante en ellos. Y acompáñenme al versículo 13. Prestemos atención en lo que dice. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Conozco mucha gente que en ocasiones dicen, pero es que no soy capaz de testificar, no tengo la elocuencia que muchos oradores tienen, no tengo formación académica, no estudié teología, no tengo la experiencia que otra gente tiene. Mis amados, despreocúpense por eso. Despreocúpense porque eso no es lo más importante.
Lo más importante, mis amados, es un espíritu de rendición, es un espíritu rendido a Dios, y de esa manera Dios usará tu corazón y tu vida. Así es como obra el Espíritu Santo. Por ese motivo fue que no pudo usar a los fariseos y a los sacerdotes de aquellos tiempos. Eran eruditos, pensaban que eran tan pulcros con respeto a todo lo que sabían que nadie les podía enseñar. Y entonces Jesús dice, voy a pasarlos por alto, voy a dotar de poder a estos hombres que no cifran sus esperanzas en una formación académica, no se refugian en sus propios conocimientos, no ponen su confianza en su posición social. Ellos sí me permitirán trabajar en ellos. A diferencia de los maestros, los apóstoles eran incultos y no estaban entrenados. Pero ¿saben qué? Eso les daba aún más poder. Cuando estudias el libro de los Hechos y el resto de los evangelios, llegó a un punto en el que Jesús y los discípulos impartían sabiduría a los fariseos y a los doctores de la ley, a pesar de que nunca habían ido a ninguna escuela rabínica, como dictaba la tradición. Y por lo tanto, eso convierte a este relato un testimonio sumamente eficaz del poder de Dios trabajando en nosotros. Y con esto, no me refiero a que no sea bueno recibir una formación académica, no significa que no sea bueno recibir entrenamiento, no quiere decir que no sea bueno aprender, no me malinterpreten, eso es bueno, pero si ese conocimiento no se entrega y consagra completamente a Dios, entonces no vale la pena. Por lo contrario, se convierte en un impedimento para el evangelio. Noten lo que dice aquí a partir del versículo 14. Noten muy bien, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Mas les mandaron que saliesen del concilio y conferían entre sí diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Mis amados, es imposible negar dichas pruebas, es imposible negar el poder de alguien que está diciendo la verdad, alguien que está defendiendo lo que es puro y recto. Y por eso dice en el capítulo 4 de Hechos, versículo 20, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Noten que dice, no podemos quedarnos quietos, no podemos callar aquellas cosas maravillosas que Dios ha hecho en nosotros y las cosas maravillosas que Dios está haciendo a través de nosotros. Y eso, mis queridos hermanos, eso es dar testimonio. Por eso dice en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, Jesús dice, seréis testigos a todo el mundo, inclusive algunos de ustedes se convertirán en mártires. En otras palabras, lo que la palabra está diciendo, las personas verán que a través de su entrega, a través de su rendición a Dios, obraré por medio de ustedes y la gente verá la manifestación de mi poder, mis amados. La gente verá ese poder. Solo el cristianismo puro, sincero, genuino y auténtico, mis amados, puede captar la atención de las personas. En medio de tanto caos y tanta confusión, en ocasiones pensamos que tenemos que hacer tal y cual cosa para mejorar nuestras transmisiones, tenemos que emplear cierto tipo de música o tenemos que hacer nuestros servicios más entretenidos. No. El evangelio será predicado a través de nuestro testimonio, dice Jesús en Mateo 24:14. Cuando la gente ve el amor genuino, cuando ven el carácter de Cristo en nosotros, eso es lo que los va a atraer y desearán hacer lo mismo, y eso es lo que va a permitirnos ganar su favor. No se trata de impresionar a la gente. Nuestra misión debería ser representar el carácter de Dios, tratar de servir con sencillez y compartir las maravillas de Dios con los demás. Y cuando lo haces, será imposible quedarnos callados, mis hermanos. Es como cuando estás enamorado, ¿sabes? Cuando alguien está enamorado porque notas algo, es porque notas algo diferente en esa persona. Su cara es diferente, sus expresiones son diferentes. Repentinamente se ve tan feliz, tan radiante, su pelo cambia, su semblante, y las personas no pueden evitar hablar constantemente acerca de la otra persona, ¿cierto? Y al preguntarles podemos escuchar expresiones como, oh, acabo de conocer a alguien, oh, esto y aquello, ¿verdad? Así podemos ejemplificar la belleza del evangelio, ¿no es cierto? Una transformación que merece ser compartida con los demás. Pero ¿qué sucede cuando no tengo nada que decir? Bueno, cuando no tenemos nada que decir, si no estamos recibiendo maná fresco, si no tenemos nada que compartir acerca de Dios, mis amados, entonces eso significa que hay una desconexión con Dios. Asegurémonos de estar conectados con Dios siempre, asegurémonos de buscarlo, siempre de estar con Él para que pueda continuar haciendo su obra en nosotros y así poder seguir influyendo de una forma constante y renovada. No aferrándonos a testimonios de hace 30 años, no me malinterpreten, eso es genial, pero busquemos que ese testimonio siga creciendo y profundizándose cada día más. Dios quiere que seamos testigos de su amor y su poder con toda seguridad. La escuela sabática también habla de Hechos capítulo 6 cuando Pablo se encuentra frente al rey Agripa. No lo leeremos todo por falta de tiempo, pero la lección desglosa el testimonio de Pablo en 3 partes.
Habla de Pablo antes de que fuera cristiano y después habla de su encuentro con Cristo y luego habla de su testimonio, de su vida transformada. En ocasiones, la gente se acerca a mí y me dice, ¿sabes? No sé cómo testificar. ¿Cómo puedo dar mi testimonio de una manera rápida? ¿Sabes? Esto resulta muy útil ya que hay momentos en la vida en las que uno se encuentra con algunas personas y uno tiene ese deseo de compartir lo que Dios ha hecho y así tratar de llegar a esa persona. Pero bien, siempre es bueno contar con un testimonio completo. Pero ¿qué pasa si tienes poco de tiempo para relatar ese testimonio completo? Bueno, utilizaré los minutos restantes para compartir con ustedes que debemos seguir el mismo patrón de las 3 etapas antes mencionadas, pero yo quiero añadir una cuarta. Número 1, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Escriba en una frase con respecto a lo que Dios ha hecho. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? No exagere su vida de pecado. No le dé al pecado mayor preeminencia. Eso es importante saber, ¿verdad? Manténgalo básicamente. Número 2, ¿qué pasó cuando conoció a Cristo? Hable acerca de su conversión. Número 3, ¿qué pasó después de haber conocido a Cristo? ¿O qué está sucediendo con Dios actualmente en tu vida? Y número 4 es, ¿cuáles son sus expectativas para el futuro? Y solo tiene que ser una frase. Y de hecho, voy a compartir voy a compartir mi testimonio con ustedes bien rápido. Así que número 1, antes de venir al conocimiento de Cristo, experimenté toda una vida de pecado. Hacía lo malo, practicaba las obras de la carne, me asociaba con la gente equivocada, frecuentaba lugares incorrectos, sufría depresión e inclusive tuve tendencias suicidas. Número 2, en el momento cuando toqué fondo en cuanto alcé mi rostro y le di a Dios una oportunidad y dejé que Jesucristo entrara en mi corazón, fue así como empezó a tener una relación personal con Él. Número 3. Han pasado 12 años desde que entregué mi vida a Jesucristo y nunca he tenido tanta alegría, tanta paz, tanta ganas de vivir, tanto propósito, tanta claridad de pensamiento. Y entonces, al desarrollar nuestro testimonio de esta manera, señalamos esa vida pasada y resaltamos la transición que causó que hubiera antes y un después. Enfoquémonos entonces cómo sería la vida en el futuro. Número 4 vendría siendo mi testimonio. ¿Cuál es mi futuro? Deseo con ansias ver lo que Dios tiene para mí en el futuro porque sé que esto es solo el principio. Hay tanto por hacer, hay tantas personas que necesitan ser rescatadas. Así que espero que con ansias ver cuál es el plan de Dios para mi vida. Así que con estos 4 simples frases, ustedes pueden dar su testimonio en 3, 4, 5 minutos. Si cuentan con más tiempo, amén, pues lo compartimos. En ocasiones me encuentro con cristianos que dicen, oh, crecí siendo cristiano, no cuento con un testimonio de transformación en mi vida como mucha gente, nunca estuve en el mundo, no usé las drogas, no estuve involucrado en las pandillas, mucho menos en la prostitución, mi testimonio no es tan poderoso como el de los demás. ¿Saben algo? Nadie nace cristiano. Es posible que hayamos nacido en una familia cristiana, pero para ser cristiano es necesario tomar una decisión. Siempre existirá un momento en tu vida en el que haya sido evidente una transformación palpable. Si vemos que en nuestro caminar cristiano las cosas siguen siendo iguales, que nada ha cambiado, entonces existe un problema. Debemos tener la habilidad tanto si venimos de los caminos del mundo como si venimos de una familia cristiana, de dar testimonio, de testificar del poder de Dios. Conozco a muchos hermanos que se criaron en familias cristianas y a pesar de ello dan testimonio de la forma en la que Dios ha obrado en sus vidas. En ocasiones los escucho decir, sabes, mi vida cristiana era una rutina, era cristiano, pero de nombre no sentía en mí las fuerzas transformadoras, pero fue hasta que caí en lo más profundo que me aferré a la fe y a la fe que me inculcaron, que me enseñaron mis padres. Tengamos esa conexión, tengamos esa experiencia con Dios para así poder testificar y dar pruebas del amor de Dios. Conozcámoslo a la primera mano, construyamos una relación con Dios pasando tiempo con Él para así poder mostrar su amor, su gracia, su misericordia y su poder a los demás. Te invito entonces a que si crees que no tienes nada que decir, si no tienes nada nuevo que aportar, entonces te invito a que digas, Dios, quiero ser un testigo poderoso. Quiero que mi vida sea un poderoso testimonio para los demás. Quiero que los demás vean en mí tu amor, tu gracia, tu poder. Quiero ser tu instrumento, quiero ser tu embajador y quiero predicar a los demás. Quiero compartir de ti a través de mi vida, de mi carácter, de mis palabras, para que vean en mí tu poder. Ese es el verdadero significado de vivir una vida de testimonio, una vida que testifica y da prueba de esa conexión que tenemos con Dios. Cuando eso sucede, somos testigos
atractivos, testigos atrayentes. De esa manera la gente se va a sentir atraída al ver nuestras vidas, al ver lo que Dios ha hecho con nosotros y van a querer saber más sobre el Dios al que tú y yo servimos. Los invito, mis hermanos, a crear oportunidades para compartir acerca del amor de Dios. Pasemos tiempo a solas con Dios, establezcamos esa conexión por medio de la oración y el estudio y la devoción diaria. Si mostramos el deseo de conocer a Dios íntimamente y compartimos de Él y caminamos con Él, verán a Dios, porque es imposible que Dios entre en la vida de alguien y no haya esa transformación. Nosotros somos ese instrumento, somos esa prueba de que Dios existe y tiene el poder de transformar vidas. Roguemos para que Dios obre poderosamente en nuestras vidas. Dios les bendiga.